Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Diana Marcela Sastoque. Bueno, vamos a empezar este en vivo de Universidad para la Gente. Primero que todo, darle gracias al profesor Anderson Rojas por esta invitación, que es una apuesta, lo que entiendo que es una apuesta de educación popular para la gente. Gracias a Adriana, a todos los que me conocen, que se conectaron. Qué chévere. Conocen que se conectaron. Qué chévere. Esperemos a que se conecte un poquito más de gente. Bueno, agradecer, como les decía, al profe Anderson Rojas. Me parece que esta es una apuesta súper importante para aquellos que creemos en la educación popular, en descolonizar el conocimiento, en democratizar el conocimiento. Para nosotros los profes que vamos a colaborar con esta apuesta de U para la gente, es importante compartir todo aquello que hemos aprendido en nuestras universidades. Especialmente yo soy una hija de la educación popular. Hago parte de una organización de mujeres que se llama el Centro de Promoción y Cultura de la localidad de Kennedy, y pues he sido formada con mujeres populares, pero también tengo una formación universitaria. Soy abogada, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Colombia, candidata a magíster de la Universidad de la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en políticas públicas. Y pues mi experiencia a lo largo de estos años de trabajo es enfocada al tema de la transversalización del enfoque de género en entidades públicas, pero también la apuesta por una vida libre de violencias para las mujeres. Entonces, así ya con los invitados que estamos ahí, vamos a iniciar el tema de esta conversación a propósito de todo lo que ha pasado esta semana con la despenalización del delito de aborto, digamos parcialmente en el Código Penal, pero también el origen de esta conversación, que son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Listo. Bueno, para iniciar quiero compartirles un poco esta hora de, digamos así, no sé si llamarla de clase, pero sí un poco de diálogo. Se va a dividir en dos partes. La primera parte, vamos a conversar sobre un libro que me parece súper importante, que me ayuda a mí a entender mucho todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y es este libro de Silvia Federici. Ella es una mujer estadounidense, también italiana, tiene las dos nacionalidades, es una académica muy importante que dicta clase en la Universidad de Nueva York, y se llama El Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Para mí, cuando pues trabajé en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, me llegó este libro, pude entender el origen o la historia de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, qué pasaba con las mujeres en los siglos XVI y XVII. Silvia Federici, digamos, en su obra, que es una obra, digamos, doctoral muy importante, y es una apuesta por la investigación sobre qué pasaba con el cuerpo de las mujeres en esos siglos. Tiene dos apuestas grandes, o podríamos decir 4 aspectos grandes en su exposición. La primera, ella se devuelve un poco, ella quería devolverse a los años 90, después se quiso devolver a los años 70 y resultó en el siglo XVI y en el siglo XVII y casi XVIII, investigando todo el paso del feudalismo al capitalismo, sobre todo en Europa. Y lo primero que ella hace es hacer una lectura y una crítica a 3 cosas importantes que vamos a ver en esta charla. La primera es todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico. La segunda son todo lo que tiene que ver con el trabajo, la economía femenina. Y la tercera, todo lo que tiene que ver con la acumulación originaria.
Esta charla y las próximas que vamos a dar en Universidad para la Gente van a girar en torno a esos tres temas que para mí son fundantes y necesarios en estos tiempos en términos de política pública, economía, protección a la vida y pues todo lo que tiene que ver con el trabajo de cuidado, que es parte fundamental de todas las economías mundiales. Porque hablamos de trabajo doméstico, economía femenina, podríamos decir, o acumulación originaria. Primero, porque Marx, en todo el tema del capital, digamos en términos generales, más nos habla de la acumulación originaria y que esa acumulación originaria da cabida, ¿cierto?, a las bases que fundan el capitalismo, ¿cierto? Entonces todo esto, todo el trabajo del trabajador, digámoslo así, el tiempo del trabajador es el que va produciendo la plusvalía que en mucho tiempo esa plusvalía se va a convertir en todo el tema de la acumulación de la riqueza capitalista que funda, digamos, el paso del feudalismo al capitalismo. Ella hace una crítica a la tesis, digamos, marxista y nos dicen, bueno, en esa ecuación que Marx hace, en ese estudio que Marx hace sobre todo el tema de cómo es esa acumulación a base de la esclavitud del trabajador, no tiene en cuenta algo supremamente importante y es el cuerpo de la mujer, ¿cierto? Y vamos a ver por qué. Porque en ese paso del feudalismo al capitalismo, ¿cierto?, es cuando se produce la primera división, digamos, clara de, digamos, la división del trabajo, ¿sí? Una división del trabajo que se da entre el trabajo reproductivo de la vida, que se le asigna a las mujeres, y el trabajo de cuidado que se le asigna a las mujeres, ¿sí? Y otra, la producción de mercancías, ¿sí? Ella dice que esas dos situaciones, la producción de mercancía y la reproducción de la vida, quedan divididas en el paso del feudalismo al capitalismo. Y ahí la reproducción de la vida, ¿sí?, queda estrictamente, digamos, feminizada e invisibilizada. Feminizada porque quien lo hace son las mujeres, ¿cierto? Invisibilizada porque ese trabajo no tiene, digamos, una contraprestación, ¿cierto? Y quien reproduce la vida es un cuerpo de mujer, ¿sí? Sabemos que quien reproducimos a la vida exclusivamente, en este caso seríamos las mujeres, ¿sí? Y ahí hay una división sexual del trabajo, ¿sí? Y es el terreno primario, ¿cierto?, de explotación de las mujeres, porque digámoslo que en ese proceso feudal, quienes estaban, digamos, antes eran los campesinos, las artesanas, y eran otras, digamos, las movidas que tenían, o cómo se relacionaba ese campesinado y esas mujeres, digamos, en la época feudal. ¿Qué hace el capitalismo? El capitalismo exige una fuerza de trabajo muy importante, quien es la que va a reproducir en la industria todo el tema de producción de mercancías, ¿sí? Entonces todo el tema de los hombres entran y salen, digamos, de esa esfera, digamos, campesina a unas industrias, a unas ciudades. Pasamos de una digamos, ámbito más rural a un ámbito más urbano, ¿cierto?, que exige que ese trabajador tenga que llegar a ese hogar, ¿cierto?, a comer, a vestirse, ¿cierto?, y a ser atendido ¿por quién? Por las mujeres que están exclusivamente, digamos, asignadas a una esfera privada de reproducción y de cuidado, digamos, de ese trabajador. Eso es importante y es clave entenderlo a la hora de entender los derechos sexuales y reproductivos. No podemos hablar de eso sin hablar de la división sexual del trabajo. Y Silvia es muy clara y pues invito y quiero dejar simplemente acá una semilla para que ustedes cuando quieran la vean, la reproduzcan en videos de YouTube, porque para el feminismo y para los aportes de economía del cuidado, ella es muy clave. Esa tesis no la construye sola, la construye con otras mujeres también. Esto que les acabo de contar, ¿cierto?, es el terreno básico del capitalismo, ¿cierto? A la mujer se le asigna ese trabajo, pero también, ¿qué hacían las mujeres antes digamos, de este capitalismo? Las formas en Europa de relacionarse las mujeres eran un poco más colectivas,
las mujeres tenían un conocimiento ancestral, que también en América Latina lo teníamos, sobre el conocimiento y el cuidado de la vida, de las plantas, de todo lo que tenía que ver, digamos, unas esferas de cuidado médicas, podríamos decirlo así, pues que no le llamábamos médicas, sino le llamaban parteras, le llamaban sabedoras, le llamaban un sinnúmero de conocimiento que con toda la época del oscurantismo, con la llegada de la iglesia, con la llegada, digamos, un poco de una imposición de otras culturas, religiones, ¿cierto? Se le quita ese conocimiento médico y se le es asignado a digamos, a los hombres específicamente, a los profesionales de la salud y a las universidades, ¿cierto? Y ese conocimiento que la mujer tenía sobre su cuerpo, que era colectivo, que se aprendía, digamos, como lo aprenden mucho nuestras comunidades étnicas en Colombia, que es a través de la palabra, que es a través de la oralidad y que es a través, digamos, de la repetición y que no lo encontramos en los libros, sino lo encontramos que mi tía, mi abuela, quien me enseñaba, también pasaba en Europa, ¿sí? Y también pasaba en el campesinado. Eso, digamos que en Europa ella analiza y ella se da cuenta de algo muy importante que, digamos, estaba en el terreno de lo fantástico. Y ese terreno de lo fantástico era todo el tema de la casa de brujas, que uno lo ve en Disney, lo ve en las películas. Y ella se pone a investigar si ese tema de la casa de brujas es verdad o no es verdad, o simplemente es una situación o un chisme que se hacía de esos siglos XVII, XVIII. Y lo que hace es comparar la legislación que en ese entonces se daba en Europa, ¿cierto?, con cómo se producía en el capitalismo esa legislación que iba adaptando nuevas necesidades. Y se da cuenta que sí existió esa casa de brujos, que sí hubo una persecución, ¿sí? ¿Y quién eran entonces las brujas en Europa, o quién era esa gente que es asociada con brujas o fealdad? Entonces se da cuenta que muchas eran ancianas, que muchas eran personas mayores, que muchos eran campesinos, ¿cierto? Y se les da una categoría o peyorativa de gente fea, oculta, demonios, que hacen cosas en la noche, que se ocultan, que se reúnen, para darle un mensaje, digamos, un poco como a ese colectivo, ¿cierto? Que dice, entre ustedes están personas feas que en la noche se juntan con el demonio, dice el libro de Silvia Federici, ¿cierto? Pero eran mensajes que después, digamos, ella investiga, fueron las primeras feminicidios grandes, genocidios grandes de mujeres en Europa, que permitieron que hubiese torturas, por ejemplo, ¿cierto? Que hijas empezaron a denunciar a sus madres, a sus hermanas, diciendo que sí, que en las noches se reunían, ¿cierto? Cuando era una situación histórica, cultural, de que las mujeres nos reunimos o nos encontrábamos, ¿sí? Y se empiezan esas torturas a mujeres y muertes, digamos, para romper con algo que es muy importante, que es el tejido comunitario, ¿sí? Y todo el tejido organizativo. Ahí ella hace esa comparación y dice, el Estado empieza a tener un control muy importante en esas esferas sobre el cuerpo de la mujer, sobre dos temas claves: la reproducción de la vida, ¿sí?, y la fuerza de trabajo. ¿Quién produce esa fuerza de trabajo? Pues el cuerpo de la mujer. ¿Qué hay que hacer en ese entonces en Europa? Controlar quién reproduce la vida y mantener normas para que ese control de la vida sea hecho por, digamos, la medicina. Entonces se empieza a controlar quién hace la natalidad, quién tiene los hijos. Ella dice que hay algo muy paradójico, y es que en algunos lugares, por ejemplo, se esteriliza a las mujeres y en otros se prohíbe el aborto, se prohíbe, digamos, los métodos de planificación que para ese entonces había y que tenían muchas mujeres y conocimiento sobre, digamos, plantas o control de la población. Entonces ella dice que esas dos cosas son importantes, ¿sí? Entonces, es el control de la riqueza, pero el control de esa fuerza de trabajo, pero también la esterilización y la prohibición de algunas conductas que tenían que hacer las mujeres. Es una comparación legislativa que hace, histórica. Es muy rico este libro porque también nos da cuenta de cómo eso pasó. Pero ¿qué pasaba en Europa en ese entonces? Pues también todo el descubrimiento de América, ¿no? La colonización. Todas estas prácticas
que se hacían, no es que llegaran a América y en América también no habían formas de relacionarse, digamos, jerárquicas, sí las habían, pero con el tema de la colonización, digamos, como que se importa este modelo, ¿sí? Este modelo, digamos, de control del capitalismo sobre el cuerpo de las mujeres también se impone en América y es el resultado también de lo que tenemos nosotros acá. Una división sexual del trabajo, ¿cierto? Y digamos, todo el tema de disciplinamiento a la mujer en una lógica social de estar en un lugar privado, ¿cierto? De separar a las mujeres entre mujeres y un modelo, digamos, patriarcal único, porque no es variado, digamos, es parecida a esas similitudes de lo que hacían en Europa, pero que se reproducía acá, ¿cierto? Porque fueron muchas mujeres en América Latina, al sur de Chile, desde el sur de Chile, desde México, ¿cierto? Que fueron también esclavizadas, quemadas por las prácticas que hacían indígenas, mujeres indígenas acá en América Latina. Entonces, ¿qué es importante de este libro? ¿Cierto? Que entender para mí en tres cosas claves es que la base de la acumulación capitalista también es el cuerpo de la mujer. También es esta mujer que reproduce la vida, ¿cierto? Si vamos a hablar de derechos sexuales reproductivos, hablamos de la sexualidad que implica la intimidad, el placer y el disfrute de la sexualidad, pero también de la reproducción de la vida. Y esa reproducción, pues la hacemos, tiene un cuerpo y es un cuerpo de mujer. ¿Para qué se hacía? Para que el Estado, ¿cierto?, tuviera un control demográfico, ¿cierto?, de las mujeres, ¿sí? No, de la natalidad en ese entonces, según la necesidad en ese entonces para la industria, ¿cierto?, que era fuerza de trabajo. Con esto, digamos, yo quiero dejar, digamos, claro que no solamente Silvia la que hace esta crítica, sino son muchas otras feministas, digamos, que han trabajado como el trabajo doméstico, ¿cierto?, ha sido desvalorizado. ¿Pero por qué ha sido desvalorizado? Pues porque la mujer ha sido asignada exclusivamente a unas esferas que efectivamente lo podemos hacer, pero que también teníamos otras capacidades de relacionarnos y de saber. Yo quiero saber si hasta el momento hay preguntas, cómo vamos, pero no puedo ver acá las preguntas o los comentarios. Listo, sigamos. Frente a eso, digamos, dejando claro ese consenso, yo quiero leerles dos cosas que están, uno, en el Calibán y la bruja, que me parece, pues, de resaltar, y es también el tema de cómo se gesta, ¿sí? Las mujeres tenían una forma de tener y reproducir la vida, ¿cierto? Entonces, en la página 137 del Calibán y la bruja dice: con la marginación de la partera comenzó un proceso por el cual las mujeres perdieron el control que habían ejercido sobre la procreación, reducidas a un papel pasivo en el parto, mientras que los médicos hombres comenzaron a ser considerados como los verdaderos dadores de vida, como en los sueños alquimistas de los magos renacentistas. Con este cambio empezó también el predominio de una nueva práctica médica que, en caso de emergencia, priorizaba la vida del feto sobre la de la madre. Esto contrastaba con el proceso de nacimiento que las mujeres habían controlado por costumbre, y efectivamente, para que esto ocurriera, la comunidad de mujeres se reunía alrededor de la cama de la futura madre, tuvo que ser expulsada de la sala de partos, al tiempo que las parteras eran puestas bajo vigilancia del doctor o eran reclutadas para vigilar a otras mujeres. La masculinización de la práctica médica está retratado en muchos diseños o fotos inglesas que muestran a un ángel apartando a una curandera del lecho de un hombre enfermo. La inscripción denuncia su incompetencia. Decían los errores populares o los errores del pueblo en cuestiones de medicina, ¿cierto? Entonces,
una práctica muy colonial, ¿cierto? Es decir, que todo el saber popular es feo o no tiene el conocimiento adecuado para desplazar a otro e imponer jerárquicamente un nuevo conocimiento. Listo. Dejando hasta ahí claro, quiero concluir con cuatro cosas importantes de este libro, y es que en Europa sí hubo una casa de brujas, digamos, que era asociada a aquellas sabedoras que tenían el conocimiento sobre el control y la natalidad para ese entonces en el feudalismo, que podríamos decir que esa casa es el primer feminicidio que hubo generalizado hacia las mujeres sabedoras de su cuerpo, que se impone con el capitalismo una colonización sobre la medicina y el saber desde la partería hasta la gestación, que se rompe todo el tema organizativo campesino y artesanal que había en ese entonces con el que tenía el feudalismo de alguna manera, no diciendo si era malo o bueno, sino que esa forma organizativa que había, digamos, era otra forma y había otros roles asignados a las mujeres. Silvia dice, en ese entonces eran mujeres que sabían de otros temas, no solamente de lo asignado a lo doméstico, sino que participaban en política, y no había una división sexual del trabajo tan radical como la hay con el campesino. Y que hubo unos países, digamos que hay una incoherencia, porque unos países en donde sí se esterilizó a las mujeres, en África por ejemplo, y hubo otros donde la reproducción, digamos, se tenía que hacer, y las mujeres que se sabía que podían, digamos, que cometían abortos fueron criminalizadas y pues, digamos, encarceladas y quemadas y torturadas. Listo. Hasta ahí me parece importante como ese contexto que en mi práctica y en lo que yo he conocido me abrió para mí la cabeza, ¿sí? Me hizo entender por qué esa importancia para el Estado que tiene el tema del aborto, ¿no? Porque esa importancia para el Estado, porque los códigos penales o porque en las legislaciones, ¿cierto?, es tan controlado el tema de la natalidad. Entonces, para mí no solamente es una situación eminentemente, digámoslo así, religiosa, sino que también tiene un tema económico, ¿sí? Y también tiene un tema que mueve las fibras, ¿cierto?, de los intereses económicos del capitalismo. Y llevarlo a esa esfera implica también abrir un poco un debate más amplio y democrático de lo que significa para el patriarcado el cuerpo de las mujeres. Entendiendo patriarcado, de pronto para los que no lo conocen, como un sistema, ¿cierto?, que jerarquiza, un sistema que está desde la familia hasta el Estado, hasta, digamos, que rige, digamos, todo, digamos, las formas de relacionarnos, ¿cierto? Y un sistema que jerarquiza lo femenino, ¿cierto? Que jerarquiza, lo masculino sobre lo femenino, ¿sí? Unas conductas que son asociadas a las masculinas tienen más valor, tienen más pago sobre lo que hace lo femenino. Y que históricamente ha hecho lo femenino el tema asociado al cuidado, a la reproducción de la vida, ¿cierto? Y digamos un tema asociado mucho a una esfera privada, ¿cierto? Esa jerarquización nos dividió a las mujeres de los hombres, digámoslo así, y nos dijo a unas que podíamos hacer ciertas cosas que estaban bien, que eran competentes para el capitalismo, y otras que no, y las que irrumpen o hacen algunas cosas, digamos que son sometidas a castigos, ¿sí? El castigo, por ejemplo, de no estudiar, de no participar en política, de no tener acceso a la tierra, el castigo, digamos, de no poder tener, o de una incapacidad que había en las mujeres, ¿cierto? Cuando nos hemos dado cuenta que tenemos las mismas capacidades y que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Pero bueno, ese es el patriarcado para dejar ahí como claro ese tema. Ahora voy a pasar a otro tema que tiene que ver con esto, pero es un tema no tanto histórico, pero más pasemos a qué son los derechos sexuales y reproductivos, digamos un poco en la legislación. Los derechos sexuales y reproductivos, digamos, separemos las palabras. Sexuales nos habla de una vida libre, plena,
¿cierto? De disfrute y sin ningún tipo de coerción para hacer actos íntimos o sexuales que yo, digamos, desee. Pero además de eso, que sean sin violencia ni ningún tipo de discriminación. Y de los derechos sexuales y reproductivos, o el derecho reproductivo, ¿sí?, se asocia a una salud integral, ¿sí?, a que yo tenga y que el Estado me dé unos beneficios, ¿cierto?, un goce efectivo de una salud integral. Ya vamos a ver qué es una salud integral, ¿sí?, que yo me pueda reproducir y pueda ejercer un ejercicio de reproducción de una forma sana, que tenga acceso a métodos anticonceptivos, pero también que tenga algo fundante en los derechos sexuales y reproductivos, que es el acceso a la información, ¿sí? Y el acceso a la información, ¿de qué? ¿De qué métodos, sí? ¿Qué métodos yo voy a poder utilizar? ¿Qué pros y contras tienen esos métodos anticonceptivos? Si quiero o no utilizar esos métodos anticonceptivos, que está en mi discernimiento, ¿sí? También decidir, ¿sí?, si quiero o no tener hijos. Y también el número de esos hijos, ¿sí? Y también, ¿qué nos habla de los derechos sexuales y reproductivos? La interrupción voluntaria del embarazo, o para otros, aborto, ¿sí? Digamos que es interrupción voluntaria del embarazo y aborto históricamente han pasado, ¿cierto?, dependiendo la lucha y el concepto y el contexto, por un sinnúmero de valores, pero pues para mí aborto, interrupción voluntaria del embarazo, en estos momentos, o políticamente en estos momentos, son dos palabras que deben nombrarse y que tienen un peso, digamos, histórico y político para los derechos de las mujeres. Que también es importante decir de los derechos sexuales y reproductivos en la legislación internacional que Colombia adopta gracias al bloque constitucional que nos da el artículo 93 de la Constitución Política, o sea que tienen el mismo nivel, ¿cierto? Es decir, que son fundamentales, son derechos fundamentales que tienen una categoría de fundamental. Y creo que aquí la mayoría que me escuchan, no todos son abogados, pero sí entendemos la importancia que tienen los derechos fundamentales. Es decir, que son objeto de acceso de inmediato y de tutela. ¿Cuál es su finalidad? Digamos que podríamos decir que su finalidad es garantizar que todas las personas, mujeres, hombres, niños, personas mayores, ¿cierto?, estemos libres de cualquier tipo de discriminación, de cualquier tipo de amenazas, de coerciones y violencia. ¿En qué campos? En el campo sexual y reproductivo. Y esto, históricamente, para las mujeres ha sido terrible. No hay mujer que no haya vivido una situación de violencia desde el momento de su nacimiento hasta ahora, en cualquier campo, desde su familia o en la calle, en un hospital, en un centro médico, ¿cierto?, en la escuela, en la universidad, en el Transmilenio. Bueno, lo sabemos, digamos, no es objeto de discusión esto, pero sí es para decirlo que gracias a que esas violencias, no gracias a ellas, que esas violencias nos han atravesado. Y nos han atravesado y la sentimos en el cuerpo y la vivimos todo el tiempo. Por eso decimos que este tema de la interrupción voluntaria del embarazo y digámoslo así, del aborto, es un tema que las mujeres, como nos atraviesa, digamos, a nosotras específicamente, queremos que la voz no la den a nosotros, que nos la han arrobado. Por eso cuando a veces, con el permiso acá de los hombres que pueden opinar y discutir respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, yo les pediría que tengan un poco de humildad a la hora de arrogarse el sentir de una mujer que decidió no interrumpir voluntariamente su embarazo, porque exclusivamente a nosotras nos atraviesa. ¿Y qué son esos derechos sexuales y reproductivos? Digamos, podríamos decir que es: 1, a tener una vida libre, sexual y digna y placentera. 2, a decidir, digamos, tener el acceso a una información clara. 3, a decidir si quiero o no tener cualquier tipo de relación sexual. El derecho a expresar y ser respetado, ¿cierto?, de mi orientación sexual y mi identidad de género. 4, el derecho que se respete mi intimidad sexual y mi confidencialidad, que es un tema clave en la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a la confidencialidad.
El derecho a acceder a métodos anticonceptivos que se adapten a las necesidades y deseos. El derecho a obtener información clara, ¿cierto? Objetiva, esto es muy importante, objetiva, ¿sí? Y accesible sobre el cuerpo y la salud reproductiva, el derecho a tener acceso a todos los servicios de salud, ¿sí? Y el derecho a recibir apoyo en la toma de decisiones, es decir, que no es que me digan usted tiene que hacer o no hacer, sino que yo con un marco, ¿cierto? Un marco de que son mis derechos, yo soy la que decido, ¿sí? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Qué quiero no hacer? ¿Qué método anticonceptivo quiero tener? ¿Qué tipo de sexualidad quiero tener? ¿Qué identidad de género quiero expresar? Digamos que ese es un marco importante. ¿Cuáles son los fundamentos? Son muchos, pero voy a nombrar algunos que son importantes acá, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los DECS, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se llama la CEDAW, la más conocida como la CEDAW, que es como la a nivel mundial, la Convención contra la Tortura. Esta es supremamente importante porque muchas mujeres que han decidido hacer la interrupción voluntaria del embarazo han sido sometidas a actos terribles de tortura en los hospitales, por ejemplo. El Tratado de Roma, que es pues el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, la Plataforma de Beijing, el Consenso de Montevideo, ¿sí? Por ejemplo, la Conferencia del Cairo, que nos dice que todos los estados deben adoptar medidas para que existan condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Y que todos los temas relacionados con atención médica, con salud reproductiva, con planificación y salud sexual deben responder, ¿cierto?, a políticas públicas eminentemente de salud. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque lo que esta semana empezaron a hablar, el tema de la semana, es un tema eminentemente penal, ¿cierto? Y lo que nosotros apostamos, las personas que creemos en la salud integral de las mujeres, es que sea un tema de salud, que sea un tema que haga parte de las políticas públicas de salud integral para las mujeres. Y que es un tema que los estados deben hacerse cargo, no para perseguir a las mujeres, ¿sí?, sino para adoptar medidas que atiendan su salud mental, porque nada es más terrible, digámoslo así, que someterse, ¿cierto?, a violencia institucional en el tema de la salud, ¿sí? Y lo que queremos es servicios más amigables, servicios más informativos y servicios que puedan acoger, atender a la mujer de forma segura e integral. Bueno, y que aquí ya, digamos, como que entraría a que la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Y la interrupción voluntaria del embarazo simplemente es un procedimiento, ¿cierto?, donde se busca de manera consciente terminar un embarazo, evitando que algunas mujeres incurran, ¿cierto?, en situaciones inseguras y que pongan en peligro su vida y su salud. Voy a aprovechar acá algo que Flores Toman escribía, pues, no sé, hace rato. Ella es integrante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es ahora el movimiento, digamos, de mujeres originario que impulsa la causa justa, que, bueno, traigo acá a colación para agradecer este movimiento, para que ustedes, los que quieran ser curiosos, lo puedan buscar. La causa justa está integrada por varias organizaciones de mujeres en Colombia que le apuestan por la despenalización del aborto. Para ese entonces la despenalización lleva 2 años, pero la lucha de las mujeres por la salud sexual de las mujeres lleva podríamos decir más de 40 años en el país, y muchas académicas, mujeres populares, digamos, hemos integrado estas luchas por la despenalización del aborto. Floran escribía hace como 20 años: Colombia está en la mora de confiar en la persona, en su autonomía y en sus principios morales. El Estado colombiano
tiene que decidirse a dejar el paternalismo, el patriarcado y el autoritarismo y a construirse definitivamente como un Estado moderno, democrático y pluricultural que cree en las mujeres y su autonomía. Carlos Gaviria también decía, en ese entonces cuando salió la sentencia C-355, que es ella la que ha de elegir sus principios y valores morales, que deben regir su conducta. El Estado entonces la asume como capaz de decidir sobre lo bueno y lo malo, sin que puedan los órganos de poder legítimamente sustituirla en esa radical decisión. Cuando hablamos de la sentencia C-355 del 2006, pues hablamos de tres cosas fundamentales. La sentencia para ese entonces, la sentencia C-355, ¿sí?, pone en discusión en el año 2006 tres cosas importantes. Uno, el derecho a la salud de las mujeres, ¿sí? Y pues en ese entonces también se hablaba también de la despenalización del aborto. Y que se decía que la penalización del aborto en todos los casos es una intromisión de tal magnitud para el libre desarrollo de la personalidad. Limita la dignidad humana, ¿sí? Y es desproporcionada, irracionable e inconstitucional, se decía para ese entonces. Lo que se busca con esta sentencia era decidir de manera informada la interrupción del embarazo en condiciones seguras y sin discriminación. ¿Qué pasa con esta sentencia? Para el año 2006, la Corte Constitucional, ¿sí?, efectivamente dice el artículo del Código Penal, ¿cierto?, que pues el artículo de aborto, dice la Corte Constitucional, sigue vigente, pero lo podemos hacer, digamos, se podría ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos importantes, ¿cierto? Entonces nos da tres causales que dicen, les permitimos de alguna manera a las mujeres interrumpir voluntariamente su embarazo si caen en tres situaciones específicas. La primera, ¿cierto?, cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, y nos ponía un requisito, y es certificado expedido por un profesional de la salud. Y ahí voy a explicar esta primera causal que pues mucha gente no la ha entendido y ha hecho, ¿sí?, digamos como argumentos en contra de esta causal, pues que no permitían o que seguían legitimando la violencia hacia las mujeres y hacia sus decisiones. Cuando hablamos de la causal salud, pues también nos tenemos que remitir a qué entendemos por salud. Y Colombia en su ley 100, ¿cierto?, establece qué es la salud. Y nos dice, Colombia toma el concepto de la Organización Mundial de la Salud y es la base fundante de la ley 100, que es la que toma nuestra legislación. Y la primera nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Si yo observo esto, podría decir entonces que esa causal salud está integrada por tres aspectos, tres elementos claves, ¿cierto? La salud mental, ¿cierto? Es decir, que ese embarazo, ¿cierto?, no afecte, ¿sí?, mi salud, lo que yo creo que no me afecte, ¿cierto?, mi autonomía, mi toma de decisiones. Pero también la salud física, ¿cierto?, que ese embarazo no afecte mi salud física. Y salud social. Y lo social es clave y digamos, supremamente importante para entender el proyecto de vida. Cuando yo hablo de lo social, se refiere a ese proyecto de vida que yo tengo, a la decisión que yo tengo de elegir qué quiero hacer, si quiero o no tener hijos, si me conviene en este momento un embarazo, por ejemplo. Acudir a la salud social implica acudir a la decisión que la mujer tiene sobre su proyecto de vida, sobre su sana crítica de lo que ella sabe que va a cargar o no a sus espaldas, ¿cierto? O lo que ella quiere asumir o no, ¿sí? Y esto para una mujer es importante, ¿sí? Decidir si quiero asumir o no un embarazo
que un embarazo efectivamente cambia tu vida, ¿cierto? Efectivamente te cambia radicalmente tu vida. Y lo que se pide con esta causal es simplemente que se adopte el discernimiento de la mujer y su toma de decisiones frente a si quiere o no en determinados estados de su edad o del tiempo en que le tenga un embarazo, a decidir si lo quiere hacer o no lo quiere tener, ¿sí? Lo que se busca acá, no se está diciendo que las mujeres que quieran tener hijos no lo hagan, se les permite que quiera efectivamente tener sus hijos, sino es para ese grupo poblacional que queda en embarazo por múltiples factores, ¿sí? Puedan decidir si esto las afecta, ¿sí? Y a muchas mujeres las afecta un embarazo, ¿sí? Las afecta su proyecto de vida. Y a esas mujeres que las afecta pueden efectivamente acudir a la causal salud desde el año 2006. Y esa ha sido la lucha constante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y de muchas organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, Women's, la Casa de la Mujer, todas estas organizaciones que le apuestan por la salud integral de las mujeres. Esa es la primera causal. Digamos que esta causal se relaciona directamente con 3 derechos claves, ¿sí? Y hablar del derecho a la salud es hablar del derecho a la vida. ¿Y el derecho a la vida de quién? El derecho a la vida de la mujer, ¿sí? Que quiere tener una vida digna, porque una vida sin dignidad pues es muy complicado, ¿cierto? Y esa dignidad que implica el bienestar, un proyecto individual, vivir como yo deseo vivir, tener mis principios y mi moral de acuerdo a lo que yo considere, ¿cierto? Estar libre de cualquier trato que afecte mi dignidad, de cualquier maltrato inhumano, degradante, ¿cierto? De vivir, por ejemplo, sin ser forzada a tener un embarazo. Derecho a la libertad significa tomar decisiones, ¿sí? Y tener una capacidad y autonomía reproductiva. La segunda causal que para ese entonces que sigue vigente, es la malformación del feto que haga inviable su vida. Y la tercera es el embarazo como consecuencia de una violación, ¿sí? ¿Qué pasaba o qué hay, digamos, histórico con el avance de estas causales, digamos, en la legislación colombiana? Es que a pesar de que existen estas causales, ¿cierto? Evidentemente hay unas barreras grandísimas, ¿cierto? Para acceder a estas 3 causales. Y esas barreras, digamos que la mesa las explica muy bien, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y nos dice que existen múltiples dificultades para acceder a estos derechos, ¿cierto? Y esas dificultades podríamos decir que son conductas que pueden ser expresas o tácitas, ¿sí? Que impiden que yo, a pesar de que está ese derecho consagrado en la sentencia C355, no lo puedo hacer. ¿Y quiénes son las personas que con más dificultades enfrentan estas situaciones? Específicamente las mujeres que están en lugares pues aislados de Colombia, digamos lejos, en zonas rurales, ¿cierto? Las mujeres más jóvenes que no tienen el acceso a la información ni redes de apoyo, ¿cierto? Que ven limitado o que cuando se enteran de que están en embarazo, que no quieren tenerlo o que se encuentran dentro de estas 3 causales, ¿cierto? Las instituciones no dan la información veraz, oportuna y ese embarazo continúa, ¿sí? No creo que a ninguna mujer quiera abortar a la semana 24, pero sí que existen esta serie de barreras que dilatan la toma de decisiones oportunas y la atención oportuna en salud. Esto que genera que pues evidentemente pasen las semanas. Esto ha sido, digamos, documentado específicamente. Yo trabajé en la mesa y me daba cuenta de la serie de dificultades que tenían las mujeres por funcionarios o prestadores del servicio que no daban la información,
¿sí? Muchas mujeres no sabían que se encontraban inmersas en una de estas causales. Muchas mujeres no entendían por qué las mandaban de una EPS a otra, de un centro médico a otro, ¿cierto? Muchas mujeres, a pesar de que, por ejemplo, tenían la causal segunda de malformación, veían y tenían que acceder a la tutela para poder acceder a unos servicios de interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de dignidad, porque su vida estaba en riesgo si seguían y continuaban con un embarazo. O muchas mujeres, a pesar de haber sido violentadas sexualmente, tuvieron que someterse a un embarazo forzado, sin querer tener este embarazo y pues evidentemente siendo victimizadas. Entonces esas barreras en que las podemos ubicar claramente. Uno, pues en el sector justicia, ¿cierto? Evidentemente hay fiscales, jueces y personales de policía que, a pesar de que las mujeres se encontraron en estas causales, colocaron la denuncia y activaron el sector justicia para criminalizar a las mujeres. Otras barreras en la salud, ¿cierto? EPS, IPS, profesionales que, acudiendo o saltándose el criterio de confidencialidad de la mujer, la denunciaron, ¿cierto? Órganos como la Procuraduría o Contraloría no activaron, todos los procesos disciplinarios contra estos profesionales que saltaron, su ética profesional o la confidencialidad de las mujeres, ¿cierto? Y en el sector de protección como ICF y comisarías de familia, que encontramos muchas dificultades cuando pues una mujer atraviesa situaciones de violencia y más si se encuentra incurso en un embarazo. Todo esto que yo les acabo de decir nace de unos prejuicios, ¿sí? Prejuicios asociados con que la interrupción voluntaria del embarazo no se podía hacer, con el desconocimiento normativo que había hasta la fecha, ¿sí? Con restricciones, en la edad gestacional que no la había en ese entonces de la sentencia, pues no había una restricción como ya vamos a verlo. Y un trato malo porque pues se asociaba a que las mujeres abortaban porque querían, las mujeres que abortan son descuidadas o irresponsables, prejuicios religiosos mucho asociados a que el aborto es un pecado, prejuicios asociados a que el aborto es muy riesgoso. Claro que el aborto es muy riesgoso en condiciones ilegales, ¿cierto? No es que no sea riesgoso en condiciones ilegales, claro que es riesgoso. Lo que sucede y que lo que nosotros pedimos es que se haga en condiciones dignas, en condiciones salubres, en condiciones donde la institucionalidad y las políticas públicas estén dispuestas a una atención en salud integral, donde no esté en riesgo la vida de las mujeres, porque lo que se quiere y lo que se protege en realidad es la vida de las mujeres. Todo esto ha llevado a varios avances, digámoslo así, normativos en políticas públicas con la sentencia 355. Entonces están protocolos del Ministerio de Salud que ordenan a las EPS, ¿cierto?, a atender a las mujeres cuando se encuentren incursas en las tres causales, a tener profesionales médicos que atiendan a las mujeres, ¿sí?, que no objeten conciencia, porque no queremos decir acá, o no se quiere decir que no se pueda objetar conciencia. Claro que se puede objetar conciencia, pero que esos profesionales que objetan conciencia no sean los que prestan los servicios de salud de la interrupción voluntaria para las mujeres, sino que estén haciendo su trabajo en otras áreas que no tengan que ver con la salud reproductiva de las mujeres. Es lo que se pide, ¿sí? Que esas EPS, ¿cierto?, no torturen a las mujeres cuando quieren hacer estos servicios de salud, sino que por el contrario brinden un acompañamiento, ¿cierto?, y un acompañamiento en condiciones de dignidad. Bueno, en general, esos son, las barreras que podíamos observar. Ustedes lo pueden buscar en varias organizaciones, Profamilia, la Mesa por la Vida, Cisma Mujer. Que en sus páginas ustedes pueden encontrar toda la documentación que hay respecto y el avance normativo, los conceptos que hay respecto a esas causales de salud. Pero ahora voy a pasar a algo pues muy importante, que es el tema de la despenalización del aborto.
Y el tema de la despenalización del aborto, pues podríamos decir que tiene que ver con 4 situaciones importantes. La primera, ¿sí? La criminalización de un acto que está contemplado, digámoslo así, en el artículo 122, que establece la ley 599 del 2000, el Código Penal, que nos dice: aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo causare, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior. Esta disposición pues había sido declarada constitucionalmente exequible por la sentencia 355 en el entendido de que se podía hacer el aborto en las 3 causales que yo les acabo de narrar. Ese delito establecido, digamos, como que efectivamente hacía que existiera una, podríamos decir, una contradicción, ¿cierto? Porque con las 3 causales, podríamos decir, con el concepto de salud integral, pues digamos que las mujeres decíamos, bueno, pero ¿por qué sigue este delito? ¿Sí? ¿Qué tiene este delito? ¿Por qué está este delito ahí todavía? Para, digamos, las académicas tiene dos implicaciones claves, y la primera es un acto simbólico. Simbólico, ¿por qué? Porque está en un código, ¿cierto? Porque nos dice, cuidado con hacer eso, ¿sí? Eso que ustedes hacen es un delito. Acceder a la interrupción voluntaria no está bien, ¿no? Entonces es muy simbólico y permitía efectivamente que la política pública de interrupción voluntaria del embarazo que prestaba, digamos, las 3 causales, tuviese varias barreras de acceso por este concepto, digamos, o este delito en el Código Penal, ¿sí? Llamar a las mujeres, ¿sí? Digamos, delincuentes cuando acceden a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones, digamos, de pobreza o en condiciones muy difíciles, ¿cierto? Es un castigo para las mujeres. Podríamos decir, es el castigo del patriarcado para la que decide quién lo puede hacer o quién no lo puede hacer. Por eso, varias organizaciones dicen, bueno, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, ¿cierto?, por por ir hacia la Corte Constitucional y decir, ese delito es inconstitucional, ese delito no tiene unos argumentos que puedan estar al nivel de la Constitución Política de Colombia. Entonces, hacen el movimiento de causa justa, quien coloca la demanda de inconstitucionalidad. También los invito a que exploren estos argumentos para mí muy bien hechos, ¿sí? Que son los que ponen en debate, ¿cierto?, sobre la despenalización del aborto en Colombia. Ustedes lo pueden encontrar y descargar de la página. Pero lo primero para mí es que, digamos que son argumentos que nos dicen varias cosas. Uno, que la existencia de la pena es ineficaz y viola derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales podría violar es la existencia de esta pena? Uno, el derecho a la autonomía, a la toma de decisiones, ¿sí? Cuando una mujer, podríamos decir que este delito ataca a las mujeres, no ataca a los hombres, ¿sí? Existe una discriminación. Acá me están diciendo, perdón, que nos queda poco tiempo. Ay, ya, listo. Entonces, voy a dar simplemente 4 argumentos claves para que leamos preguntas y poder resolverlas. Perdón. Listo, ya. Entonces, 1, el delito, digamos, como que ataca derechos fundamentales de las mujeres, la toma de decisiones, los derechos sexuales y reproductivos, que les dije que son derechos humanos de las mujeres. Este delito lo contradice, ¿sí? Con la despenalización se busca la autonomía reproductiva o sacar el delito de aborto en Colombia, ¿cierto? Es un asunto de justicia hacia las mujeres, que es necesario reconocer y recapacitar
la sociedad colombiana tendría que reconocer que las mujeres tenemos una capacidad moral para autodeterminarnos y saber qué es lo que queremos, para saber cuáles son nuestros deseos más profundos, para tener un proyecto de vida, ¿sí? Y, y también que se busque, ¿sí?, que el Estado colombiano, en vez de criminalizar a las mujeres, de tener ese artículo ahí en el Código Penal, lo que haga es facilitar el acceso a la información para que todos podamos acceder a métodos de planificación efectivos, pero también a sistemas de salud más dignos. Entonces, eso yo creo que con eso cierro un poco. Sé que esta charla se da para más. Para la próxima clase podemos continuar con qué es lo que nos está diciendo la Corte Constitucional. Hasta ahora tenemos un comunicado, ¿cierto?, donde nos dice que se despenaliza parcialmente el aborto hasta la semana 24. Es un logro del movimiento de las mujeres, pero también vamos a ver cuáles son esos argumentos que la Corte dice, ¿cierto? Cuáles son los argumentos en contra, quién eran también el perfil de los magistrados que salvaron votos, ¿cierto? Si sí, digamos, estaban a la altura de poder dar su opinión libremente sin ninguna subjetividad, ¿cierto?, como lo deberían hacer todos los jueces en Colombia. Y por qué este movimiento de causa justa trae a la realidad colombiana, ¿sí?, algo necesario, que es dejar de perseguir a las mujeres y dejar de castigarlas por la toma de decisiones. Aquí paso a las preguntas, voy a leer, dame un segundo. Muchas formas, Adriana dice, muchas formas de violencia, desde luego por una ausencia de calidad de vida, de óptimos resultados. Doctora, ¿qué le parece el tema de que el nasciturus quedó desprotegido en esta sentencia? ¿De acuerdo o es un mito populista? Otra, ¿y el aborto no es otra forma de agresión a la mujer? Muy claro. Tenemos 30 minutos, entonces voy a tomar un poco las preguntas acá, a ver. Bueno, acá, bueno, frente a que el aborto no es otra forma de agresión a la mujer, el aborto en condiciones indignas, en condiciones de clandestinidad, es agresivo hacia las mujeres, ¿sí? En condiciones de no calidad es agresivo. Las cifras nos dicen que la penalización del aborto no quita que las mujeres vayan a sitios a decidir si quieren o no tener hijos. Lo que se busca es que se hagan en condiciones de dignidad, en condiciones donde estén prestadores de servicios capacitados para esto. Si están capacitados y si es la decisión de las mujeres, no es una forma de violencia, es una forma de proteger la capacidad que las mujeres tienen para decidir. Pero claro, si se hace en condiciones de indignidad, en condiciones de no salubridad, es agresivo. ¿Qué más? Muchas formas de violencia por ausencia de la calidad de vida. Sí. Un saludo. Ingrid, saludos. Ana María. Angie Mejía, muy bien. Los métodos anticonceptivos son formas generalmente de agresión a las mujeres y sus cuerpos. Un saludo, buenas tardes. Este dato es clave. Buenas tardes, Fernando. Listo. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos cerrar.
Bueno, listo. Con esto me despido de ustedes y bueno, lo que queremos, hablando con el profesor Anderson, es poder dar las siguientes clases, digamos, podríamos dejar una parte específica para hacer un análisis más profundo. Ojalá ya tengamos la sentencia de la corte, poderlo leer. Y segundo, hablar sobre el tema de economía de cuidado, que es un tema muy clave. No veo más preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, todavía nos quedan 20 minutos. Pero no veo preguntas o no me aparecen a mí. Ya no, es que no veo más preguntas aquí con mis colaboradores. Acá hay una. Doctora, ¿qué le parece el tema de que el nasciturus quedó desprotegido con esta sentencia? Ese es un tema de los pro vida. Me parece que es legítimo que uno pueda o no pensar en que quiere proteger la vida del que está por nacer, pero la discusión no es de la vida del que está por nacer, es la discusión de una vida en dignidad para quienes, para la maternidad, ¿no? Entonces lo que se quiere proteger con la despenalización del aborto no es que no se criminalice a las mujeres. Me parece que elevar la discusión o llevar la discusión a que se proteja o no el nasciturus es una discusión que no tiene validez, porque lo que se está hablando de despenalización del aborto es que no se criminalice la toma de decisiones de las mujeres. Y una mujer que no quiere tener un hijo está siendo sometida a maternidades forzadas. Las mujeres que quieren tener sus hijos los van a seguir teniendo y van a proteger lo que ellas consideren que es la vida. Entonces no sé, es muy común esto de que se quiere desproteger la vida. Por el contrario, lo que se protege es la vida de la persona que va a maternar, que va a tener un hijo. Entonces eso es supremamente importante. Acá hay algo que está, bueno, perdón, Policarma, muy excelente, claro, gracias. Un saludo, Jonathan. Ya respondí esa. Acá hay una que dice, perdón, a ver, me acerco. Acá hay una, Alejandro dice, en este caso para no criminalizar a las mujeres, ¿por qué no se operan? Casualmente voy a contar acá un caso que me pasó la semana pasada. Me estaba haciendo las uñas y una de las mujeres que me estaba ayudando a arreglar las uñas me comenta que ella que se operó, tenía 33 años y está en embarazo, ¿cierto? Es mamá de 2 hijos, por ejemplo, y que ella se hizo la operación en la cual le ligan las trompas y ella está segura de que no está en embarazo. Casualmente esta señora tenía, no sé, creo que un mes de embarazo o algo así, y ella va al médico y ella dice, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo estoy operada porque estoy en embarazo? Y pues estas cosas pasan. ¿Sí? Le dicen allá en el hospital, creo que el tejido se reconstruye y otra vez usted quedó en embarazo. No le dan el acceso a la información de que ella puede interrumpir voluntariamente su embarazo ya con 2 hijos. Y, por ejemplo, pasan estas cosas, ¿no? Ella utilizó un método de planificación, se operó, pero puede quedar en embarazo. Esa es la vida, ¿sí? Y frente a estas situaciones, por ejemplo, que ella tome la decisión de tener o no su hijo, depende de un acceso a una información clara. Entonces, no todas las mujeres, por ejemplo, que se operan, están exentas de volver a quedar en embarazo, Alejandro. Acá tengo unas cifras desactualizadas, Andrea, pero que creo que pueden servir. Y es acá lo tengo precisamente.
El número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente en este año, esto era para el 2006, son viejísimas, pero bueno, las que tengo acá, anualmente es de 67.000, a lo que equivale al 13% de la mortalidad materna. Imagínense, para ese año es altísima la tasa de mujeres que mueren por situaciones clandestinas de aborto cuando el Estado tiene toda la capacidad de prestar situaciones de salubridad para que las mujeres tomen sus decisiones. Andrea. Acá hay una. Otra pregunta. Este dato. A ver, es que se me va. Esto es muy importante lo que dice Angie, aquí Angie Mejía, ¿sí? Y es que no todas las mujeres tienen la oportunidad a tiempo de saber que tienen derechos. El acceso a derechos, y más en Colombia, en situaciones de ruralidad, de conflicto armado, de, digamos, cultural también, es muy difícil que todas las mujeres podamos estar informadas frente a todos estos derechos. También hay que atravesar esto por condiciones de clase. ¿Sí? Y esas condiciones de clase y condiciones culturales son prejuicios que le imponen a las mujeres, por ejemplo, tomar decisiones a tiempo en edades estacionarias avanzadas, por ejemplo. Esa es una de las barreras detectadas que no, evidentemente, no todas las mujeres tienen o tenían o tenemos el privilegio de estar informadas a tiempo. Acá María José López nos dice, doctora, sin embargo muchas mujeres cuando van al médico, no acepta un proceso definitivo y las están obligando a ser madres, con argumentos motivados sobre la edad de la mujer, la posible pérdida de hijos, cómo proteger entonces la toma de decisiones de las mujeres. Para mí, proteger la toma de decisiones de las mujeres implica un respeto y una escucha, ¿sí? Con la sentencia C355, por ejemplo, en la causal salud se pide que el médico sea quien emita el certificado. Para mí esto es crítico porque ¿quién más que la mujer sabe si quiere o no tener hijos? Uno sabe en su sentir qué es lo que quiere hacer. Lamentablemente, como les cuento con la historia, la medicina se atribuye, ¿cierto?, un conocimiento supercolonizador que nos dice si la mujer está o no en la capacidad de tener hijos, pero creo que eso es un conocimiento de nosotras, que nosotras sabemos cuándo queremos y si lo queremos tener o no lo queremos tener. Ser madre debe ser hermoso, pero también no tomar esa decisión también creo que hace parte del respeto que se le debe dar a las mujeres por su capacidad cognitiva frente a su proyecto de vida. ¿Cómo protegerlas? Primero, escuchando a las mujeres. Segundo, me parece que hay que despatriarcalizar nuestras mentes, descolonizar nuestras mentes y escucharnos más. Eso hace parte de sociedades democráticas. Esperamos que... Milo. Esperemos que teniendo en cuenta el fallo, aquellas personas que realizaron estas prácticas ilegalmente y hoy están condenadas, yo creo que las personas no realizaron ¿cuáles prácticas? No entiendo tu pregunta, Gloria. Adriana, estamos ante un sistema patriarcal y misógino que cuestiona a la mujer en todos sus aspectos y las juzga por todo. Alejandra, es cierto, a muchas mujeres no les realizan la ligadura por la edad. Es verdad, esa es una barrera, por ejemplo, de si una mujer decide no ligar se las trompas y en la EPS le colocan esa barrera, podríamos decir que efectivamente no hay la aplicación adecuada de una política pública de salud que acepte las decisiones de las mujeres. ¿En qué casos tenemos en cuenta el derecho de los padres que si quieren tener esos hijos? Abril, pues yo creo que el padre que quiere tener esos hijos, evidentemente esta ha sido una discusión pues que en Europa también se ha dado, y es que quien tiene los hijos son las mujeres, ¿no? Yo creo que quien quiera tener un hijo, pues va a tener un hijo con una madre que quiera tener un hijo.
Y eso hace parte de maternidades, digamos, deseadas. Un padre que quiera tener un hijo con una madre que no quiera tener un hijo, yo me cuestionaría un poco cuál es el proyecto de vida de ese padre de forzar a una mujer a tener un hijo. Anderson, ¿qué ocurre con la objeción de conciencia y los médicos respecto al aborto? Bueno, la objeción de conciencia es uno de los temas claves de la interrupción voluntaria del embarazo, porque ¿qué es la objeción de conciencia, cierto? La objeción de conciencia es la capacidad que yo tengo de creer o no en determinadas situaciones. Entonces, y de, digamos, de no acatar la norma, ¿cierto? No acato la norma porque esa norma va en contra de mis creencias más íntimas y más profundas. Ahí yo objeto conciencia. Frente a la interrupción voluntaria del embarazo, la objeción de conciencia no se respeta, por el contrario, se permite, ¿cierto? Un médico que no crea en la interrupción voluntaria del embarazo puede decir que objeta, ¿cierto? Que no realiza esa práctica, pero lo que ocurre acá es que se ha utilizado la objeción de conciencia para hacer una barrera de acceso al servicio de salud. Entonces, ¿quiénes son los que podrían objetar conciencia? Por ejemplo, los enfermeros no pueden objetar conciencia, el portero no puede objetar conciencia, el trabajador de un hospital no puede objetar conciencia, sino solamente el profesional que practica, digamos, la interrupción voluntaria de ese embarazo. Pero, ¿qué ha dicho varias resoluciones del Ministerio de Salud? Que las EPS deben tener profesionales que presten ese servicio que no sean objetores de conciencia. O sea, los profesionales objetores de conciencia deben estar haciendo otras prácticas que no sean relacionadas con el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, porque lo que se necesita son profesionales que practiquen, digamos, estos servicios de salud en condiciones dignas, que le den información adecuada a las mujeres y que si están en contra no hay problema, pueden seguir haciendo o practicando, digamos, su medicina, pero no en áreas relacionadas con información, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos o con prácticas, digamos, relacionadas con interrupción voluntaria del embarazo, ya que lo que se necesita son personas que presten el servicio. ¿Qué otra pregunta? Que me perdí, a ver. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Por el contrario, sí podrían, digamos, caer en, quiero aclarar acá con la objeción de conciencia, en sanciones disciplinarias los profesionales que estén prestando estos servicios y que a la hora de dar la información a las mujeres no lo den, ¿sí? Porque si yo soy objetor de conciencia, no debo estar practicando estos servicios o dando información de salud a las mujeres, porque estaría vulnerando su derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Quiero recordar ahí. Listo, me dicen acá que ya podemos cerrar. Entonces, no, quiero agradecerle a todas y todos por este espacio, al profesor Anderson Rojas por permitirnos pues estar acá. Voy a leer el último comentario, decirles que en la próxima vamos a analizar más el fallo de la Corte, pero también empezar a revisar otros temas como el tema de la importancia de la economía del cuidado para un país como Colombia, quienes realizan estas labores de cuidado, qué libros o digamos qué textos podemos estar revisando en torno a estos temas que son tan claves para el país. Y por último leo los últimos comentarios. Acá Andrea Espinel nos dice: se podría radicar una iniciativa similar a la presentada por La Causa Justa para que la ley vincule activamente también a quien insemina, algo que tipifique específicamente la acción y la responsabilidad que conlleva.
Bueno, la verdad respecto a eso hay tela por cortar. Me parece que hay también, digamos, muchos análisis que hacer en torno al tema de la reproducción. Hay reproducción asistida, bueno, hay en qué condiciones se da esa reproducción, en quiénes son los que se inseminan. Bueno, digamos como que podríamos hablar mucho, pues porque es un tema que atraviesa la vida, ¿no? Ana María, muchas gracias. La verdad es importante hacer pedagogía al respecto, efectivamente. Yo creo que entre más se ponga en discusión, entre más se acuda al acceso a la información, es un país más democrático. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al movimiento de la causa justa, para agradecer a todas esas feministas que le apostamos a que la despenalización del aborto ocurriera. Esta semana ha sido de celebración, pero también de sostener la voluntad de las mujeres a decidir sobre nuestros proyectos de vida, a tener maternidades elegidas sin condiciones de salubridad buenas, pero también interrumpir voluntariamente el embarazo cuando no pueda ser, digamos, un proyecto de vida y la mujer se ve afectada. Es una situación, yo creo que un avance muy grande en la legislación, pero también en las mentes y en las mentes que necesitan cambiar un estado de cosas que es inconstitucional para las mujeres. Muchas gracias a todas y todos, un abrazo y bueno,